A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Cuenta la historia que dos personajes estaban hablando de los avances de la ciencia y uno de ellos afirmó que por esa razón hoy el mundo era más pequeño. La conversación terminó en una apuesta, 20.000 libras esterlinas a que uno de los contertulios era incapaz de dar la vuelta al mundo en 80 días. El hombre que se atrevió a realizar tal hazaña en el lejano año de 1872 era Phileas Fogg, y como no había tiempo que perder y tampoco quería perder las 20.000 libras, se despidió de manera inmediata y decidida. El tren que va al puerto de Dover sale a las 8:45. Lo tomaré enseguida, y para ganar la apuesta deberé estar en Londres a las 8:45 de la tarde del 20 de diciembre. Y esa misma tarde, Phileas Fogg inició uno de los más famosos viajes. Este es el argumento de una de las más famosas novelas del gran escritor y visionario francés Julio Verne. La novela está llena de aventuras, de sabiduría y profundas lecciones, en un marco de humor, inteligencia y buena literatura. Al final, Phileas Fogg regresó a Londres a la hora indicada, pero por efectos de la rotación de la Tierra y de la dirección emprendida, llegó en solo 79 días. Aquel viaje se había iniciado un día como hoy, 12 de octubre de 1872, y desde entonces, todos los lectores agradecidos hemos dado la vuelta al mundo en 80 días, y la vuelta al día en 80 mundos. Las principales noticias del día. Titulares. Jueza rechazó acción de protección planteada por Verónica Abad, que buscaba dejar sin efecto sumario administrativo. Gobierno pide al sector privado encender los generadores las 24 horas del día. Colombia suspende la exportación de electricidad a Ecuador. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, Violencia, Santiago Basabe. El problema no está en el financiamiento del Consejo Nacional Electoral a los partidos políticos. Noticias del día. Jueza rechazó acción de protección planteada por Verónica Abad, que buscaba dejar sin efecto sumario administrativo. La acción de protección planteada por la vicepresidenta Verónica Abad contra el Ministerio del Trabajo fue negada este 30 de septiembre del 2024. Así, la entidad podrá llevar a cabo el sumario administrativo contra la también embajadora en Israel. Abad lo calificó como una aberración a la justicia y al derecho. La demanda recayó en manos de la jueza Gloria Mayorga de la Unidad Judicial Penal con competencia en infracciones flagrantes de Quito. El 26 de septiembre, la magistrada escuchó los argumentos de las partes. El Ejecutivo busca que el Ministerio de Trabajo ejecute un sumario administrativo contra Abad por su tardío traslado a Ankara, Turquía. Según la Cancillería, el 27 de agosto le notificaron que debía llegar a esa ciudad antes del 1 de septiembre. Pero la funcionaria arribó 8 días después, el 9 de septiembre. La defensa de la vicepresidenta argumentó que una autoridad de elección popular no puede ser destituida por esa vía, mucho menos una mandataria, ya que la Constitución establece claramente los únicos caminos para que esto suceda. Sin embargo, la jueza Mayorga argumentó que no se han violentado las leyes ni procedimientos, así como tampoco la seguridad jurídica ni el derecho a un trabajo digno. Y apuntó que tampoco se evidencia que el sumario administrativo represente una destitución o afectación de derechos políticos, por lo que no se puede resolver sobre especulaciones. Al finalizar la lectura del dictamen, el abogado Damián Armijos apeló de manera oral la sentencia y pidió que se lo reenvíe a la Corte Provincial. El gobierno pide al sector privado encender los generadores las 24 horas del día. El gobierno, a través del Operador Nacional de Electricidad SENACE, solicitó a las empresas privadas este 1 de octubre de 2024 que mantengan sus generadores encendidos las 24 horas a fin de reducir la demanda del sistema eléctrico nacional. Según el comunicado, en caso de que las empresas no puedan mantener los generadores en funcionamiento de manera continua, se les ha solicitado hacerlo en el periodo considerado esencial, que va desde las 6 hasta las 18 horas.
Este apoyo es crucial para mitigar el impacto de la crisis energética. Las empresas que enciendan los generadores fuera del periodo indispensable serán recompensadas en la factura que toma en cuenta los costos de combustible, operación y mantenimiento según la regulación de Arconel. El aporte privado es clave en esta emergencia, con una generación estimada de hasta 300 megavatios, lo que representa un alivio significativo para el sistema eléctrico ecuatoriano que atraviesa una situación crítica. Así lo dijo SENACE. En medio de la crisis eléctrica, el Ministerio de Energía presentó un plan para que el sector privado aporte energía al país durante este nuevo periodo de cortes de luz. Para sumarte a este plan, los interesados deben registrar sus motores de generación en las empresas de distribución eléctrica. Luego, las empresas estatales de distribución instalarán medidores que registrarán tanto el consumo del privado como la electricidad que entreguen al Sistema Nacional Interconectado. Colombia suspende la exportación de electricidad a Ecuador. El Ministerio de Energía y Minas de Colombia ha decidido interrumpir la exportación de energía eléctrica debido a los bajos niveles de sus embalses. Esta decisión, formalizada en la resolución 40410 emitida el lunes 30 de septiembre del 2024 y firmada por Omar Andrés Camacho Morales, titular de esta cartera, señala que es una medida de carácter temporal y responde a la crítica situación de los embalses y a los desequilibrios energéticos. El documento indica que el Ministerio colombiano, tras el seguimiento y análisis de variables energéticas realizadas por el Centro Nacional de Despacho, tiene la capacidad de suspender o reactivar la exportación de electricidad. En este contexto se ha dispuesto la suspensión temporal que será efectiva una vez que la resolución sea publicada en el diario oficial de ese país y se mantendrá hasta el 31 de julio del 2025. No obstante, en caso de que mejoren las condiciones climáticas y exista un excedente significativo, se podrá derogar la resolución recientemente firmada. Esta decisión del gobierno colombiano se da en el momento en que Ecuador está en su segunda semana de apagones de entre 8 y 10 horas diarias. Sin el aporte de la energía colombiana, la pregunta que ronda en el ambiente es si se aumentarán las horas de apagones diarias en el Ecuador o se optará, con la esperanza de que las lluvias continúen con fuerza, en consumir las reservas de Masaya Malusa a un ritmo de entre 1 y 2 metros por día. Entrevista del día. En Radio Sucesos, Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEG, habla sobre el proceso electoral e inscripción de candidaturas para las elecciones del 2025. Escuchemos lo que dijo. Bueno, como pinta, creo que es el mismo show de siempre, pero con diferentes actores, ¿sí? Binomios que se inscriben de último momento. Todavía, mira lo que sucedió la semana anterior, con un binomio cuya candidata a la vicepresidencia renunció, tuvieron que hacer un ejercicio mínimo, se siguen cambiando, por eso digo, es el mismo show, pero con diferentes actores, ¿sí? Temporada 450. Bueno, y lo que más cambios ha tenido es Centro Democrático, ¿no? Con Jimmy Jarela ya es el tercer candidato, ya le tocó, creo que a él mismo, pues decir, bueno, ya hay que tener candidatos. Sí. Exactamente, entonces mira, el comportamiento de las organizaciones políticas viene siendo el mismo. Si tú te pones a ver y si haces una línea de frecuencia en el comportamiento interno de las organizaciones políticas, es el mismo. La Revolución Ciudadana le apela a un sentimiento de los que estuvieron ahí siempre, algo orgánico, algo de fidelidad. Obviamente cambian algo con el candidato a la vicepresidencia, Diego Borja, quien es un actor externo. El Partido Social Cristiano vuelve al tema de la democracia interna propia, es decir, a candidatos de militancia hegemónica, en este caso Henry Kronfrey y Diana Pasley de la misma manera, o sea, son militantes ya de años en el Partido Social Cristiano, siendo que la fórmula de candidato invitado no les funcionó con Jan Topic, ¿no? Claro. Pachacutic igual, súper orgánico, dentro de su propia militancia y organización social, y las otras organizaciones políticas jugando entre candidatos invitados, porque esa es la única realidad, ¿no? Vemos que existen binomios que ni siquiera han pasado ejercicios de democracia mínimas, como tú bien señalabas, Vero, binomios cuyos vicepresidentes o candidatos en general están renunciando, no sabemos ni siquiera
qué pasa con los candidatos asambleístas, pero como ves, el patrón de comportamiento es casi el mismo. Por lo tanto, no hay mucha sorpresa alrededor de lo que nosotros estamos viendo. El tema de la definición de reto con Revolución Ciudadana, pues ya fue anunciado inclusive antes del ejercicio de primarias, entonces tampoco llama la atención esta alianza. Lo que sí llama la atención por ahí, y creo que lo único que no se concretó, obviamente por otro tipo de ambiciones, es esta coaligación de organizaciones políticas del centro hacia la izquierda. Pero en Ecuador hay izquierda, hay centro, viene la duda, ¿no? Entonces, ese es el panorama que nosotros estamos viendo. Ahora vienen otros bemoles que tienen que darse de cara a la campaña electoral que poco a poco se irán configurando. Así es, bueno, pocas sorpresas, más de lo mismo lo que nos dice Esteban Ron. Ahora, respecto a esta papa caliente que tiene el presidente, porque eso sí es como una telenovela, ¿no? Que hemos estado viendo. Una triste telenovela, vale decirlo, porque mientras el país está casi que cayéndose a pedazos, que a oscuras y demás, y aquí en peleas de barrio, y con esto de la vicepresidenta, es lamentable, pero bueno, eso es un tema que está pendiente. Ya el CNE le ha dicho al presidente Noboa que tiene que necesariamente pedir licencia, le quedan algo más de 60 días para pedir esa licencia y poder embarcarse en una nueva campaña electoral con su movimiento ADN. Ahora, en ese lapso tendrá que definir la situación con la vicepresidenta, que es su archienemiga, con quien públicamente mantiene esa disputa desde diciembre de 2023. Y bueno, ¿cómo vemos esas opciones que tendría el presidente? Porque ha habido hechos que se han visto que como las intenciones, ¿no? Que quieren, decir que, bueno, llegó muy tarde a Ankara en Turquía y por eso le vamos a iniciar algún proceso con el Ministerio del Trabajo. En fin, pero ella sigue siendo una autoridad que ha sido electa por elección popular y eso tiene sus complejidades para hacer cualquier tipo de estas cosas, ¿no? Así es, Vero. En buena hora, el Consejo Nacional Electoral finalmente, con una vocería al menos de, creo que Enrique tres Pita. consejeros, ¿sí? De Enrique Pita y de la consejera Nájera y Acero, porque lamentablemente el señor Cabrera y la presidenta poco han aportado en este debate y más bien evitan el tema, ¿sí? Así Por es. complejidades de carácter político, cuando esto es reducido a la estricta aplicación de una norma que es el artículo 93 del Código de la Democracia, punto y coma, se acabó, nada más que eso, ¿no? El artículo 93 del Código de la Democracia establece que en el caso de reelección se tiene que pedir una licencia sin remuneración desde el momento de inicio de campaña. Eso es clarísimo. Ya la jugada de la consulta a la Procuraduría no le salió porque no puede interpretar norma constitucional. El propio Consejo Nacional Electoral tampoco se pronunció. La Corte no ha dicho, la Corte Constitucional me refiero, no ha dicho absolutamente nada y la Asamblea no tiene por qué pronunciarse. Entonces acá lo que está en juego, como tú dices, la papa caliente, es el tema de la vicepresidenta, Así es. pero Verónica Abad, no de la vicepresidencia, de Verónica Abad. Y esto está en el Tribunal Contencioso Electoral, como tú bien lo señalas. ¿Y cómo está en el Tribunal Contencioso Electoral? Con una serie de infracciones electorales a favor y en contra de la propia Verónica Abad. ¿Sí? Recordemos que Verónica Abad tiene dos denuncias por infracción electoral que podrían devenir en la suspensión de sus derechos de participación política. La primera de ellas es por una presunta campaña anticipada en las elecciones seccionales que ocupó el último lugar en las últimas elecciones seccionales que tuvimos, en la candidatura a la alcaldía de Cuenca. Difícil la configuración en ese sentido de la infracción electoral y tiene una por violencia política de género que fue presentada por Diana Jacome, la consejera o asesora gubernamental del Ejecutivo en este caso. Juan Carlos Díaz, exdirector de la Cámara de Comercio de Guayaquil, habla sobre la reforma de generación eléctrica por parte del sector privado. Veamos la nota. Mire, este es un tema realmente estructural y en relación a la pregunta hay que interrogarse por qué se establecen límites si lo que tenemos en este momento es un déficit. Entonces no tiene ningún sentido que se sigan estableciendo límites si lo que necesitamos es más energía y que todos los que puedan generar esa energía puedan producir para satisfacer ese déficit y tener, es más, un exceso. El Ecuador es un país en el cual ha dejado de venir inversión, por ejemplo, minería, que consume muchísima energía porque no tenemos la seguridad energética. Es decir, hemos hablado mucho de soberanía energética, que es el establecimiento de políticas y que ha consolidado un monopolio del Estado en controlar el sector energético y que ese monopolio de ese control por ciertos intereses
ha fracasado y esto está demostrado. Y lo que quería recordar que en su momento Guayaquil tenía una empresa eléctrica que se llamaba Emelec. Emelec era una empresa americana que tenía la concesión para proveer servicio de energía eléctrica a Guayaquil. Y como consecuencia de eso, a Guayaquil jamás se le iba la energía eléctrica en la época que estuvo concesionado Emelec, mientras el resto del país que dependía de la conexión de energía pública tenía cortes constantemente. Y un país se desarrolla, como por ejemplo Estados Unidos, que tiene seguridad energética, y los países desarrollados se desarrollan cuando tienen energía. En el momento en que Guayaquil dejó de tener a esta empresa con la concesión de energía, empezamos y nos interconectamos al sistema de energía nacional, empezaron los problemas de Guayaquil y estamos ahora viviendo los problemas del Ecuador. ¿Qué es lo que quiero decir con esto de aquí? Ese es un modelo que funciona versus un modelo actual que evidentemente no funciona. Entonces aquí no hay que inventar el agua tibia, porque ya sabemos cuál es el que funciona y cuál es el que no funciona. Ahora, se hizo un cambio de matriz para el sector eléctrico que creó unas unidades de negocio, esas son las distribuidoras. Todos piensan, Juan Carlos, que la generación es lo más importante. Y sí, si no hay energía generada, no hay energía que se transmita. Pero el tema de la transmisión de energía y la distribución de energía es muy importante, porque en ese camino se van quedando también los megavatios de energía. Cuando no está bien administrada la generación, la transmisión y la distribución, pasan cosas como las que están pasando también, o se agravan cuando no hay mucha generación. Es decir, la eficiencia en el sector eléctrico, a eso es lo que voy, deja mucho que desear. No solamente es la falta de proyectos hidroeléctricos, termoeléctricos, eólicos, etcétera, sino la eficiencia de todo el sector. Es que a eso es lo que vamos, exactamente. El sector público ha demostrado que ha sido negligente, ha omitido, ha habido corrupción, que no se ha cumplido con el plan maestro de electricidad programado para el 2018 al 2022. Por lo tanto, no hubo tampoco ningún tipo de mantenimiento. Se impulsó la creación de fuentes para generar más energía eléctrica en un mundo que cada vez consume más energía porque hay más tecnología involucrada, etcétera, etcétera. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Es muy difícil en la estructura jurídica actual del Ecuador que venga un inversionista y diga, yo puedo solventar esto de aquí en los próximos 2 meses, 3 meses, o que vengan muchos inversionistas, porque hay una serie de permisos. Por ejemplo, el permiso ambiental, que toma 5 años por lo menos poder sacar ese permiso ambiental. Eso no tiene ningún sentido. O que usted, o que venga un inversionista y diga, yo voy a invertir decenas de millones de dólares con 2 beneficios. El primero, le voy a ayudar a solucionar el problema energético que tiene en este momento. Y el segundo, voy a crear nuevas fuentes de trabajo. Pero le dicen a ese inversionista, mire, usted tiene que ser AAA, el supercalificado para poder usted ingresar al país, y además de eso en 5 años más volvemos a hablar para ver si le renovamos el permiso. ¿Qué significa eso de ahí? Que alguien esté interesado en controlar eso de ahí, mandos medios, etcétera, etcétera, para poder controlar el sector energético, el cual ha mostrado que ha sido muy mal manejado. Entonces, en relación a su pregunta, ese es un grave problema que tenemos en este momento y que es la causa por la cual en este momento no tenemos energía eléctrica. Y en el segundo ámbito, lo que hay que permitir es que estos capitales, que es lo que más hay en el mundo en este momento, sino que hay que dejarlos ingresar para lograr estos beneficios, se convierten en mayoristas. Y entonces se encarguen de todo lo que usted acaba de mencionar, la generación, de la distribución, de todo lo que acabamos de conversar en este momento, y que los precios se establezcan en función a la oferta y la demanda. Y así podríamos incluso hasta vender energía fuera del Ecuador, y sería un gran negocio también. Nosotros tenemos todos los recursos para que eso ocurra. Tal vez deberíamos desconcentrarnos de la generación hidráulica, pero eso ya lo verán los inversionistas.
en función a la mejor tecnología y al caso del Ecuador, y así vamos sumando inversionistas de tal manera que los ecuatorianos, consumidores de energía, nos beneficiemos en la oferta y la demanda y los precios de la oferta y la demanda. En Impacto Informativo, Marco Acuña, presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, habla sobre las reformas a la normativa energética. Solo hagamos referencia. Antes de la ley No Más Apagones, el techo era 2 megavatios. En la ley No Más Apagones se puso 10 megavatios. Y si nos hacemos un análisis, ¿cuántas centrales de generación han entrado a funcionar en estos meses? Ya estamos 9 meses, al 10º mes estamos entrando de esta ley. ¿Acaso no llegaron los apagones en abril y ahora en septiembre? Nos preguntamos. ¿Y si no será otro ensayo sin fundamento esta nueva ley? Todavía no hemos podido analizar plenamente, no tenemos un texto, pero simplemente el subir la potencia, el límite de la potencia en la que pueden entrar los generadores privados, y habría que establecer si es como autogeneración o cogeneración. Entonces, veamos, o sea, no se trata de simplemente subir unos límites, porque tiene que haber un contexto en que realmente se vaya a garantizar, así como igual se tuvo que haber garantizado de alguna manera el hecho de que los industriales y comerciales entren a generar su propia generación en esta época que se les invitó. Tenía que haber una respuesta de cómo se va a pagar el diésel y cómo el combustible se le va a entregar a estos generadores. De igual manera tiene que haber una cuestión que sea clara en cómo van a entrar estas generaciones. Y estas generaciones no van a ser de un día para el otro. La barcaza, que ha sido lo más rápido que se ha podido incorporar, ha demorado algún tiempo en lograrse incorporar con algunos problemas adicionales y que ni siquiera hay muchos días que nos está entregando la totalidad de esa generación, que es la única generación que realmente se ha incorporado en el país en estos últimos meses. Entonces, este no es un nuevo ensayo como muchos. 41 megavatios de los que habla insistentemente los funcionarios de gobierno. No le completé la... le decía que los voceros de gobierno hablan de que ellos han procurado 341 megavatios en las pasadas semanas. A eso sí pertenece la barcaza. ¿Y el resto? Los 241 megavatios son en generación, son compra de generación en tierra, lo cual consideramos que es positivo. Ya, compra de un parque térmico a ser instalados en 3 sitios del país, que en total suman 241 megavatios. Pero también está... No, eso todavía y todavía tardará, porque además ha recibido algunos cuestionamientos de que si son equipos nuevos los que se está comprando, si son reconfigurados, y si las características con las cuales se está comprando son equipos para generación de larga data o simplemente son generadores de emergencia que solo van a servir por cierto periodo. Pues todas esas cosas hay que evaluarlas y finalmente a que entren a generar cuándo entrarán, que se ha dicho octubre, noviembre, diciembre. Se juega bastante con estas fechas y no se determina con exactitud. Entonces, y eso es lo más pronto. También se dijo que se hará una inversión de 1.000 millones para compra y también nuevas barcazas de 788 megavatios. Ojalá llegue a ser realidad, sobre todo la compra de nueva generación. En emergencia hace ya 15 días. Sí, o sea, son esos procesos. Había un proceso que se dijo que fue prácticamente en una semana se hizo todo el proceso y que un domingo debía estar ya hecha la compra. Todavía no sabemos si realmente se hizo esa compra, esa contratación y en qué términos se lo hizo. Entonces, son un poco a veces, no sé si son como globos de ensayo o intentos por hacer, pero que veamos cómo se va desarrollando.
al igual esto de decisiones como necesariamente traer la CELEC de Cuenca a Quito, no sé si eso va a producir más megavatios, etcétera, etcétera. Son una serie de cuestiones que... ¿Cómo califica esa decisión que fue tomada el fin de semana? CELEC en realidad la parte de la gerencia administrativa y el principal núcleo administrativo está en Quito desde hace algunos años. El resto de la parte operativa está en Cuenca. Entonces, no le vemos que puede existir un gran beneficio. Y toda vez que también, claro, se han quejado sobre todo de la SUAY, de nuevamente volver a la centralización administrativa del país. Tenemos el día de hoy la presencia de Fidel Chamba, él es concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Nos acompaña continuamente, siempre es grato tenerle en estos espacios para poder hablar de ciudad y qué es lo que viene sucediendo en la querida Carita de Dios. Señor concejal, bienvenido. Hay varios temas y quiero iniciar con el tema de los incendios forestales. No quiero decir que los otros temas sean menos importantes que este, al fin y al cabo todos los temas de ciudad terminan siendo importantes, pero ese ha sido el tema que nos ha ocupado en los últimos días. ¿Qué pasa con los incendios forestales? En el sentido de que, una, no hay prevención, dos, no se logra determinar los responsables, y el no determinarse los responsables también poco es lo que se puede hacer de pronto dentro de lo que es la prevención. Bienvenido. Gracias, David. Bueno, muy buenos días. Un abrazo a todos los que nos siguen por Quito TV y todas sus frecuencias. Una excelente y bendecida semana a todos. Efectivamente, David, la situación de los incendios es una situación muy delicada, muy grave, por varias aristas que componen un hecho como este, todo lo subsecuente que se viene. En primer lugar, David, permíteme reconocer la labor grande de todos los bomberos, y no solamente de los bomberos, sino de instituciones tanto del gobierno como también las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Agencia Metropolitana de Tránsito, el Ejército Nacional, cuerpos de bomberos de otras provincias y de otras ciudades que nos acompañaron. De hecho, te puedo decir... Y la ciudadanía, ¿no?, que se activó también. Exactamente, mira, y allá voy. Y en especial, un especial reconocimiento a los ciudadanos que se activaron en todo Quito, unos que dejaban vituallas, y te lo digo, David, porque conjuntamente con todo el equipo de la concejalía pudimos visitar el día miércoles todos los focos de incendios que hubo, especialmente los más grandes que hubo, que fue con la familia Chango, arriba en Bellavista, en Guápulo, y más arriba en todo lo que significa la montaña de Guápulo. Estuvimos ahí recorriendo una situación muy lamentable, familias que viven de la agricultura y familias que viven también de la cría de pollos o de chanchos, que lamentablemente quedaron incinerados en el Cerro del Lauqui. Los vecinos que viven afuera en la parte derecha de los túneles de Guayasamín, y justamente pudimos ver y agradecer un reconocimiento total a aquellas personas que ni siquiera sabremos los nombres, pero personas que llegaban con sus propias vituallas, con comida, a dejar a los vecinos. Esta es una cara de lo que vimos, pero hay otras caras, David, de lo que vemos. El día miércoles, muy fatídico, muy fuerte, pudimos recorrer con todo el equipo la zona de los túneles Guayasamín, viendo todo el esfuerzo que hacían los bomberos, unos muy cansados. Por ejemplo, arriba en Bellavista, 2 bomberos fueron sacados por los vecinos prácticamente a punto de asfixiarse. Y por supuesto, aquí hay temas, esta es una cara, pero también hay otras caras que hay que ponerlo sobre la mesa. Es importante, por ejemplo, que se haga de manera inmediata un estudio de la ubicación estratégica de los hidrantes respecto de poder contener posibles incendios a futuro. Es importante, por ejemplo, saber cómo estuvieron los hidrantes, si los hidrantes estuvieron habilitados para que se puedan acercar los carros o los camiones que se abastecen de agua. No sé si habrá un catastro de hidrantes, exactamente, ¿no? O no está actualizado. De hecho, justamente estamos planteando desde mi despacho, y ¿por qué te digo que conocemos estos detalles a minuciosidad? Porque recorrimos con los vecinos de Bellavista, justamente los lugares donde los hidrantes, lamentablemente, en razón de lo que nos comentan,
comentaban, no funcionario. Entonces, este es un tema, por ejemplo. El otro tema es importante reconocer la ayuda justamente de quienes hablábamos. Te debo decir, lo debo expresar, Atrobol tuvo la gentileza de ayudarnos con algunas volquetas en Quito para recoger lamentablemente lo que quedaba de la casa incinerada de la familia Chango. Las Fuerzas Armadas, yo fui testigo como algunos pelotones de algunas unidades de las Fuerzas Armadas ayudaron a recoger. Entonces, este es un primer tema. Este segundo tema, el de los hidrantes, es importante que el EMAP establezca de manera estratégica los hidrantes para que en caso de un incendio puedan los carros de bomberos y los que se abastecen de agua justamente puedan tener acceso inmediato y rápido. Eso es la EMAP la que coloca los hidrantes. Por supuesto, siendo parte de la red cada vez hídrica. vemos menos hidrantes, de pronto hubo un descuido también en ese aspecto, ¿no? Justamente en los últimos años. Es importante poder establecer lo que tú planteas, un rastro donde están justamente la ubicación de los hidrantes, establecer un inventario de dónde están habilitados, no están habilitados, cuál es el nivel de mantenimiento que se les ha dado. Pero claro, en este momento hay que pensar también en otro frente que se nos abre. ¿Qué es lo que va a pasar ahora con las lluvias en donde lamentablemente se produjo una quema y que están cerca de lugares donde este momento ya la vegetación no permite proteger justamente con sus raíces los árboles el tema de un posible caída de tierra? La tierra está erosionada, entonces, ¿no? Y además ya no hay la capa vegetal pues que protegía. Por supuesto, y de aquí entonces hay que pensar en otro frente, que es el tema de la reforestación, una reforestación técnica que permita justamente que los árboles endémicos especialmente puedan ayudar a una reconfiguración inmediata de la flora urbana. Otro frente que se abre y que es importante analizarlo es la muerte de fauna urbana. Conversábamos con Jimena, que es sobrina de la persona que perdió toda la casa, entonces me decía, mire, aquí nosotros teníamos algunos tipos de fauna urbana y lamentablemente todos perdidos, incinerados. Yo pude ver incinerados varios animales que vivían muy cerca. Hacer un llamado, en última instancia, otro frente, hacer un llamado a las y los quiteños que cuidemos nuestra flora y nuestra fauna urbana. Es parte de la riqueza que podemos tener en la ciudad y por supuesto en esta situación pues todo el apoyo que requieran las instituciones del Estado que están llevando adelante la investigación para poder establecer a los culpables de estos lamentables hechos, David. ¿Usted cree, señor concejal, que hubo ahí, esto fue direccionado? ¿Son incendios que se provocaron, que existe una premeditación, una alevosía? Es importante que la Fiscalía determine esto. Por un principio básico de respeto al derecho procesal, yo no puedo emitir un criterio de ese tipo. Sería irrespetuoso con las competencias que tiene la Fiscalía. Poder establecer de que fue una lógica que previamente podemos decir fue hecho a propósito. Es importante que la Fiscalía, por eso justamente todo el apoyo y todo el respaldo que se necesite en investigación, el municipio tiene que adoptar con todas las pruebas que se requiera, si hay grabaciones, si hay insumos que pueda presentar ante la Fiscalía para que en el marco del debido proceso se pueda establecer una lógica, una responsabilidad y poder llegar o no a esta conclusión para que obviamente haya una lógica de investigación. Por supuesto, no hay como decir, yo creo, eso lo podemos decir coloquialmente en alguna reunión, yo creo, pero si no hay pruebas no podemos determinar, así es. Por eso justamente hay un debido proceso y tiene que obedecerse este tema. ¿Qué pasa con el tema de las casas de Solanda, cambiando de tema? Y me refiero a las casas que fueron afectadas, a las propiedades que fueron afectadas, a los inmuebles que fueron afectados por la tuneladora cuando se realizó el tema del metro. Y es que hace un mes prácticamente se determinó de que se le va a seguir un juicio a la aseguradora porque no quiere pagar. ¿Es así? ¿En qué estado está esto? A ver, efectivamente, David, y lo volvemos a plantear con el dolor del caso, una poca o nula comunicación del municipio con quienes viven en Solanda. Recordarás, en febrero de este año, en la segunda semana de febrero, el alcalde asistió, planteó que era Solanda la más mimada, sin embargo, de lo cual hasta ahora no se ha dado públicamente, no se ha comunicado públicamente qué es lo que se va a hacer estratégicamente. Se conoció extraoficialmente, nadie nos ha hecho conocer a nosotros. De hecho, yo hace 3 semanas solicité que el gerente del metro sea convocado para que en el pleno del Consejo Metropolitano comente
no solamente a los concejales, David, sino también a todos los quiteños, comente qué es lo que va a pasar. ¿Pero por qué que comente y que diga qué es lo que va a pasar? Porque el Metro de Quito es un proyecto que termina costando $2.000 millones, más $200 millones que este momento cuesta la operación del Metro de Quito, más $75 millones que se le entregó este año al Metro de Quito. Ahora se hizo una reforma presupuestaria por 16 millones también. Entonces, que no se nos diga a los quiteños, que no se nos diga a los concejales, que se le diga a los quiteños, porque en cualquier escenario, en el caso dado de que la demanda prospere, sí, estamos en una línea jurídica, pero ¿qué pasa si la demanda no prospera? Esta situación, por un principio constitucional en materia administrativa, el responsable termina siendo el municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Pero ¿quién va a poner la plata en el caso dado de que quiera o no tengamos una sentencia favorable? Entonces, en materia jurídica, cuando se presenta una sentencia, se abren 2 o 3 escenarios. Una puede ser que sea aceptada, otra puede ser que no sea aceptada. Entonces, es importante que el alcalde le dé claridad jurídica a las y los quiteños, porque este no es un problema solo de Solanda. El Metro de Quito tiene un costo de $2.000 millones, $750 millones provienen de empréstitos internacionales. Los $1.250 millones también provienen de empréstitos internacionales, pero terminamos pagando las y los quiteños. Así es. Y los $750 millones terminamos pagando los ecuatorianos. Entonces, es importante tener claridad y desde ya también solicitar a la Asamblea Nacional, a quienes vayan a ser electos asambleístas, que se realice una fiscalización respecto desde el Ministerio de Finanzas, cómo y en qué estado están estos empréstitos internacionales. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Violencia, artículo de Hernán Pérez Luz publicado en Diario El Universo. Los últimos eventos que han sacudido el Ecuador marcan un hito doloroso. Ellos constituyen un nuevo capítulo en ese proceso que lleva ya algunos años y que busca normalizar a la violencia colectiva como fórmula de expresión política. Los 2 levantamientos indígenas, el del 2019 y el del 2022, liderados por una camarilla de terroristas, son un claro ejemplo de este fenómeno. En esa ocasión, buena parte de la capital del país fue incendiada y destruida. La Contraloría General del Estado fue arrasada. Los responsables de estos hechos no han pagado por sus actos. Cuando en el 2022 fueron llamados a declarar dentro de las investigaciones que se hicieron, dijeron que no entendían el español y salieron libres bajo la protección de la Constitución de Montecristi. Tanto se ha normalizado la violencia que uno de los líderes del saqueo que sufrió Quito hoy es candidato a la presidencia de la República. Como si nada, habrá ahora que financiarle su campaña electoral. El pedido que han hecho algunos de que en aras de la paz social ya no hay que hablar más sobre esos episodios de violencia que sufrió Quito es la prueba irrefutable de que caminamos a aceptar como ordinario el uso de la violencia. No solo que gozan de impunidad legal y legitimidad política, ahora hasta se busca que nos olvidemos de lo acontecido. No quieren que nos acordemos de que sus actos de terrorismo costaron al país miles de millones de dólares. Recursos que bien se pudieron invertir en mejorar el sistema de transmisión eléctrica, por ejemplo. Los incendios que acusaron a la capital y a otras partes del país hace pocos días van en la misma dirección. En breve serán cosas del pasado. Solo los responsables de semejantes actos y un par de ingenuos por allí pueden sostener que esos incendios fueron obra de la casualidad. Pero seguiremos ese mismo patrón de la normalización de la violencia, impunidad, legitimidad y olvido. Es el mismo círculo infernal de la corrupción. En el pasado los actos de corrupción eran materia de vergüenza, hoy ya no lo son. Comenzaron diciéndonos que la corrupción no era relevante, que no da votos, que el pueblo lo que pide es trabajo, que si se roba lo único que hay que hacer es hacerlo bien y hacer obras, y así por el estilo. Por supuesto que la mayoría de los líderes políticos jamás se empeñaron en educar a la ciudadanía para que haga conciencia de que existe una fuerte conexión entre pobreza y corrupción. Una conexión que es confirmada una y otra vez por estudios económicos serios. El resultado es que la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado se ha ido tomando el Estado de forma lenta pero efectiva. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos que despliega la actual fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar, el país parece condenado a ser gobernado por estas fuerzas destructivas. Lo que necesitan ahora es tener nuevamente un fiscal que sea un títere de sus intereses.
y hacia allá nos están llevando. En fin, no podemos permitir que por miedo o comodidad la violencia se normalice en el Ecuador. Hernán Pérez Luz, publicado en El Universo. El problema no está en el financiamiento del Consejo Nacional Electoral a los partidos políticos. Santiago Basabe, Primicias. Otra vez nos enfrentamos a la discusión pública sobre la utilidad del financiamiento a través del Consejo Nacional Electoral a las organizaciones políticas. A primera vista, nadie duda en asumir que es un despropósito entregar recursos económicos a partidos y movimientos que poco o nada hacen por el desarrollo del país. Esta idea se afianza si se observan diferentes encuestas de opinión pública, pues entre las instituciones con menor credibilidad y confianza están precisamente las organizaciones políticas. Lo dicho toma más cuerpo si es secreto a voces que los recursos que entrega el Consejo Nacional Electoral a medios de comunicación para la promoción electoral en muchos casos son parte de acuerdos fraudulentos con los dirigentes de partidos y movimientos políticos. En realidad, habría poco que decir en contra de la idea de eliminar el financiamiento público a las organizaciones políticas. Sin embargo, si se analiza con mayor detenimiento, el financiamiento de organizaciones políticas desde el Estado es esencial para el mejor funcionamiento del régimen democrático. Dado que los partidos son el vínculo para trasladar las demandas ciudadanas a la arena política, es necesario que la promoción de las ideas sobre cómo gobernar sean difundidas con recursos provenientes de la propia ciudadanía. Así, una campaña electoral constituye el espacio en el que la vida pública se revitaliza y la disputa electoral toma forma. La confrontación política bajo estas condiciones requiere que el aparato estatal la fomente, amplíe y difunda, y para ello entregar financiamiento para la organización de eventos públicos, difusión de mensajes en medios de comunicación y redes sociales es imprescindible. Si el aparato estatal no financia las campañas electorales y se entrega enteramente esa responsabilidad a las organizaciones políticas, solo quienes tengan mayores recursos económicos podrán dedicarse a la vida política. Como consecuencia de ello, ideas interesantes y beneficiosas para la mayoría de la población, pero sin chequeras grandes, simplemente serán excluidas de la contienda política. Sería, por tanto, una forma de volver a aquellos tiempos en los que un requisito para poder tener participación en la vida pública era la solvencia económica. Por tanto, el problema que hay en Ecuador no es el financiamiento del Consejo Nacional Electoral a las campañas electorales, sino a quienes entrega esos fondos. Si tenemos más de 200 organizaciones políticas a escala nacional, el escenario es inviable. Si tuviéramos unos pocos partidos de alcance nacional y no 17 como ahora, esos recursos se podrían entregar para valorizar el debate público y alimentar la generación de idea entre los actores políticos y la ciudadanía. Ahí está el problema de fondo. A eso debemos atacar. Ahí está la reforma que se debe realizar, pero que desafortunadamente a nadie le interesa impulsar. El responsable, en lo de fondo, no es el Consejo Nacional Electoral, sino el mal llamado Código de la Democracia, encargado de precautelar intereses mezquinos, cuando no delincuenciales, de la mayoría de los actores políticos que ahora pululan en la arena electoral. El país no puede dejarse engañar por una reforma, la de la eliminación del financiamiento público a las campañas electorales, que no es la que genera los problemas de representación política que tenemos. Allí no está la solución. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. La Fiscalía alerta de que el fútbol italiano corre el riesgo de sufrir influencia mafiosa desde hace tiempo. La policía italiana ha detenido a 19 personas acusadas de formar grupos mafiosos relacionados con el negocio del fútbol. La mayoría son ultras de los clubes milaneses Inter de Milán y AC Milán. La red criminal estaba vinculada a la organización mafiosa italiana 'Ndrangheta. Giovanni Melillo, el titular de la Fiscalía Antimafia de Italia, advirtió que hace tiempo que se han detectado riesgos en los estadios de fútbol italianos. Ed è un'indagine importante perché secondo me costringe ad aprire gli occhi sulla realtà, perché
La realtà presenta rischi evidenti da tempo di deriva criminale degli stati italiani e rischi evidenti di condizionamento criminale e anche prettamente mafioso della vita delle società calcistiche. Los fiscales alegan que los sospechosos han intentado hacerse con el control de todas las actividades comerciales lucrativas en torno al estadio Giuseppe Meazza de Milán, como el aparcamiento y la venta de entradas, comida y recuerdos. También podrían haber estado implicados en el tráfico de drogas. Entre los detenidos figuran los dos líderes ultras del AC Milán y del Inter de Milán. María Corina Machado gana premio Václav Havel de Derechos Humanos. El premio fue recibido por su hija, pues la opositora María Corina Machado permanece en la clandestinidad en Venezuela, alegando temor a ser arrestada después de la elección presidencial en la que la disidencia asegura que su abanderado, Edmundo González, se impuso al actual presidente Nicolás Maduro con más de 60% de los votos. Es evidente que se ha iniciado el ocaso inevitable del régimen dictatorial. Estamos inmersos en una lucha por la verdad, una lucha existencial en pro de la verdad. Durante el fin de semana fueron detenidos 2 miembros del equipo de seguridad de Machado, quien en su discurso de aceptación del premio Václav Havel recordó la persecución que ha vivido la oposición después de cuestionar la proclamación de Maduro como presidente electo. Miles de personas, incluyendo a mujeres y niños, han sido detenidos y torturados. Mientras tanto, el fiscal general de Venezuela anunció 17 nuevas órdenes de captura contra funcionarios argentinos por 2 casos diferentes. El primero, la entrega a Estados Unidos de un avión con matrícula venezolana que fue incautado en 2022 por el gobierno de Alberto Fernández. Y el segundo, por usurpación de funciones contra jueces y fiscales argentinos que solicitaron orden de arresto internacional contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. El gobierno facho de Milei quiere ser la justicia del mundo en materia de derechos humanos, por Dios. Y en el marco de la Asamblea General de la ONU, el secretario Antonio Guterres se reunió con el canciller venezolano Iván Gil. De acuerdo con un comunicado de Naciones Unidas, Guterres subrayó la necesidad de un diálogo político inclusivo y del respeto a los derechos humanos en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. China conmemora con un perfil discreto los 75 años del Partido Comunista en el poder. China conmemora con un perfil discreto los 75 años del Partido Comunista en el poder. Lo hace con el telón de fondo de numerosos retos y sin acoger este martes grandes festividades, salvo una ceremonia de izado de bandera en la plaza de Tiananmen, con una guardia de honor marchando desde la entrada del palacio. Los desafíos abarcan desde el descenso de su natalidad hasta los problemas de las cadenas de suministro, que han afectado a una economía cuyo impulso depende en gran medida de las exportaciones, mientras siguen sin disiparse sus disputas territoriales y los riesgos de seguridad en la región. El ejército de Israel comienza su ofensiva terrestre invadiendo el sur del Líbano. El ejército israelí invade el sur del Líbano. En un comunicado, las fuerzas de defensa han informado del inicio de incursiones terrestres selectivas en aldeas cercanas a la frontera israelí. Aseguran estar atacando objetivos de Hezbollah y que unidades de la Fuerza Aérea y de Artillería están llevando a cabo ataques para apoyar a las fuerzas terrestres. Israel ya había lanzado pequeñas incursiones contra Hezbollah el lunes por la noche, acordonando comunidades a lo largo de su frontera norte, lo que hizo prever que era inminente la operación terrestre de mayor envergadura. También se ha visto humo saliendo de edificios en los suburbios de Beirut el lunes por la noche tras una explosión. Anteriormente, el ejército israelí emitió nuevas instrucciones advirtiendo a los residentes a evacuar inmediatamente los edificios en el sur de Beirut. Las fuerzas de defensa no han dado detalles sobre la duración de la operación terrestre que han puesto en marcha, pero afirman que el ejército había estado entrenándose y preparándose durante meses para llevarla a cabo.
Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito, inéditos en el deporte. Transmisiones de acción y conocimiento en el deporte. Espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes. Personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido.
Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.